Hola a todos. El propósito de esta charla es hablarles sobre un problema bastante interesante en teoría de grafos, que es el problema de los caminos más cortos. En particular, de una versión de ese problema que se refiere a encontrar los caminos más cortos desde un nodo específico hacia todos los demás vértices. Entonces, pues tenemos que nos concierne en este caso trabajar con grafos dirigidos con peso. Entonces recordemos que los grafos dirigidos se refieren a grafos donde cada una de las aristas tiene una dirección de dónde a dónde va y entonces para que la conexión sea bidireccional tienen que haber dos aristas, o sea, tiene que haber una conexión de U a B y también de B a U, o sea, es posible que la conexión se dé en un sentido o en el otro o en los dos o en ninguno de los dos sentidos. Y con peso significa que para cada arista que hay en el grafo va a haber un peso asociado. Ese peso va a estar determinado o va a estar expresado a través de una función de peso que vamos a denotar como W y que es una función que va del conjunto de aristas C hasta los números reales, lo cual quiere decir que los pesos posiblemente pueden ser números positivos, números negativos, números decimales, ¿sí? Entonces tenemos un camino, no es más que una secuencia de vértices donde los elementos consecutivos en esa secuencia de vértices están conectados por aristas en el grafo. Entonces el peso W de P de un camino P va a ser la suma de los pesos de las aristas que están en ese camino. Entonces, bueno, tenemos que el peso del camino más corto entre dos vértices U y B lo vamos a anotar como delta y vamos a decir que delta de V va a ser infinito en caso de que no haya en el grafo un camino que conecte U con B, o va a ser el mínimo de los pesos de todos los caminos que conectan, o sea, el camino con menor peso o los caminos con menor peso entre los caminos que conectan U y B. Entonces, cualquier camino que tenga como peso delta de U con B va a ser un camino más corto en el grafo. Entonces, ya con estos elementos podemos enunciar el problema del camino más corto desde un origen a muchos destinos. Esencialmente, si nos dan un grafo G que va a ser dirigido y que va a ser un grafo con peso, entonces deseamos encontrar el camino más corto desde un vértice origen dado, que vamos a anotar como S, hasta cada vértice restante en el grafo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que, dado que la función de peso puede asignar pesos negativos a algunas aristas, tenemos que es factible que hayan en el grafo ciclos con peso negativo. ¿Qué es un ciclo? Primero, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es un camino que inicia en un vértice y termina en ese mismo vértice. ¿Qué significa que tenga peso negativo? Pues que el peso del camino es un valor negativo. Entonces, si tenemos un grafo donde no hay caminos con pesos negativos, entonces vamos a decir que sobre ese grafo el valor delta desde ese a todos los vértices, o sea, del nodo origen hasta todos los vértices de grafo va a estar bien definido, o sea, va a ser un número real que se puede precisar. Si existen, por el contrario, ciclos con pesos negativos que son alcanzables desde el nodo origen S, entonces tenemos que el peso del camino, de los caminos más cortos no está definido, no está bien definido. Entonces, ¿eso por qué? Porque ningún camino de S hasta un vértice que está en un ciclo puede ser un camino más corto, porque siempre se va a poder reducir el valor del peso de ese camino dando más vueltas sobre el ciclo con peso negativo. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Y entonces, si existe un ciclo con peso negativo en algún camino de S a B, entonces el peso del camino más corto de conectar S con B va a ser menos infinito. Entonces consideremos este grafo. Tenemos que este grafo tiene 11 aristas. Entonces las 9 que están aquí conectadas, las 2 que están por acá alejadas. Y entonces tenemos que claramente este grafo tiene dos ciclos. Tiene el ciclo que se forma entre C y D y el ciclo que se forma entre F, G y H. En el caso del ciclo que se forma entre C y D, ese es un ciclo positivo.
porque el costo de ir de C a D es 6 y el costo de ir de D a C es menos 2, o sea, el costo del camino es 4. Entonces es positivo, por eso es un camino de peso positivo, o sea, un ciclo positivo. En el caso de F, G y H no es así, porque el costo del ciclo que se forma entre F, G y H es menos 4, dado que sería 4 más 7 menos 15, que nos da menos 4. Entonces, ¿qué pasa? Si de alguna manera calculamos los pesos de los caminos más cortos, vamos a obtener que, por ejemplo, el peso del camino más corto de conecta 0 con C es 3. Claramente no es a través de la arista que conecta 0 con C, porque esa arista tiene peso 5, sino que es a través de la arista que conecta S con A, que tiene peso, que esa arista tiene peso 1, y luego A con C, la arista tiene peso 2, y como ya llevábamos 1, entonces sería 3. Entonces ese sería el camino más corto que conecta S con C. Sin embargo, digamos, tenemos que para F, G y H, que conforman un ciclo con peso negativo, el, el costo del camino más corto es menos infinito. ¿Por qué? Porque uno podría decir, por ejemplo, bueno, un candidato a ser el camino más corto podría ser, digamos, desde S hasta G. Podría ser ir de S a F, ir de F a H, ir de H a G. El costo de ese camino sería 6 más 4 más 7, que sería 17. Ese podría ser un buen candidato del camino más corto. Pero sucede que al existir un ciclo con peso negativo es posible construir un camino que tenga menor valor que eso. Y eso se hace, por ejemplo, pasando a través del ciclo. Entonces uno podría construir el camino que va de S a F, de F a H y de H a G. Hasta ahí tenemos 17, pero no vamos a parar allí. Luego de G vamos a ir a F, que tiene menos 15, entonces hasta ya vamos a tener 2. Luego de F a H, que tiene 4, entonces más los 2 que llevamos sería 6. Luego de H a G más 7 sería 13. Y 13 es menor que 17, que era el valor del camino que habíamos mencionado anteriormente. Entonces estamos logrando encontrar un camino más corto que el que teníamos anteriormente. Pero sucede que vamos a poder construir un camino más corto, o sea, un camino de valor menor que 13. Podría ser dando otra vuelta en el ciclo negativo. Y entonces, pero cada vez vamos a poder dar todas las vueltas que queramos y entonces nunca vamos a encontrar un camino tal que no podamos encontrar un camino más corto. Entonces, por eso, el peso del camino más corto que conecta 0 con F, con G y con H es menos infinito. Tenemos también que dado que el vértice es alcanzable desde G y G hace parte de ese ciclo con peso negativo, entonces el peso del camino más corto hasta E es menos infinito. Uno puede decir, bueno, pero no es un camino más corto ir de S a A, de A a B y, por ejemplo, de B a E. Ese camino tendría costo 10, que sería 1 menos 1, 0, más 10, 10. ¿Sí? Incluso uno podría plantear, bueno, ese a 10, ese es mejor, por ejemplo, que ir de S a C, de C a D y de D a E, que tendría costo 5 más 6 más 4, que es 15. Pero, sin embargo, ninguno de esos dos es el camino más corto porque podemos construir un camino más corto que ellos dos, pasando por el ciclo con peso negativo, tantas veces como sea necesario para que nos dé un total menor que 10 o menor que 15. Entonces, por esa razón, nunca vamos a poder encontrar un camino tal que conecte 0 con E y que no se pueda construir un camino con menor valor que él. Siempre se va a poder construir un camino con menor valor que él. Entonces, por eso, el peso del camino más corto que conecta S con E es menos infinito. Finalmente, en el caso de los vértices I y J, dado que esos vértices no están conectados con S, o sea, no hay ningún camino que conecte S con I y con J, tenemos que el peso, de acuerdo a la definición que vimos para el camino más corto, tenemos que el peso del camino más corto para I y para J sería infinito. Entonces, ahora vamos a ver un par de procedimientos que van a ser procedimientos auxiliares en los algoritmos que vamos a estudiar más adelante para calcular los caminos más cortos en un grafo cualquiera. Entonces, tenemos primero un proceso de inicialización. Entonces, para cada vértice B vamos a tener un atributo D, el cual corresponde a un límite superior o un peso estimado actual del camino más corto que conecta el origen con B, ¿sí?
Vamos a tener también un atributo pi que va a corresponder al nodo predecesor en el camino más corto de conecta S con B, o sea, el nodo que está antes que B en aquel camino que conecta S con B. Entonces, el procedimiento de inicialización lo que va a hacer es asignarle a cada vértice en el grafo diferente del origen como valor inicial para su peso estimado del camino más corto, infinito, que es lo que tenemos aquí. También este procedimiento le va a asignar a todos los vértices del grafo como valor de predecesor inicial -1. Asimismo, va a asignarle al atributo del nodo origen, que es S, le va a asignar 0. ¿Sí? Entonces, este es el procedimiento de inicialización. Este procedimiento tiene complejidad θ de B, puesto que este procedimiento recorre, hace una iteración sobre todos los vértices, entonces va a ser tantas iteraciones como vértices tenga el grafo, entonces va a ser θ de la norma de B, o sea, va a ser lineal sobre el tamaño del conjunto de vértices del grafo. Tenemos otro proceso que es el proceso de relajación. Entonces, la relajación se hace sobre aristas y entonces relajar una arista que conecta U con B, básicamente quiere decir es que vamos a tratar de establecer si es posible mejorar el valor del camino más corto estimado que se tiene hasta B a través de U. Y básicamente lo que vamos a hacer es tomar el valor del camino más corto que es estimado hasta U y sumarle el peso de la arista que conecta U con B. Si esa suma es menor que el valor estimado que se tiene para el nodo B hasta ese momento, entonces estamos mejorando, vamos a mejorar el valor del camino más corto estimado hasta ese momento para B. Entonces se va a hacer esa actualización y también se va a actualizar el campo pi de B, que se corresponde al predecesor de B, que va a pasar a ser U. Entonces, el procedimiento básicamente es esto. Recibe U y B, que son los nodos involucrados en la arista que se está relajando, y recibe W, que es la función de peso. Este procedimiento lo único que hace es verificar si B.D, o sea, si el estimado para el camino más corto hasta B en ese momento es mayor que tomar el estimado hasta U y sumarle el peso de la arista de conectado con B, entonces significa que ahora el valor para D en el vértice B va a ser igual al valor que se tenía para D en el vértice U más el peso de la arista de conectado con B. También vamos a decir que el atributo pi de B va a pasar a ser U. Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos del proceso de relajación. En este par de ejemplos, entonces tenemos que asumimos que estas aristas U y B pertenecen a algún grafo y que en un momento dado el costo estimado del camino más corto que conecta el origen con U es 5. Y entonces que la arista que el costo estimado de hasta ese momento que conecta el origen con B es 12 y que la arista que conecta U con B tiene como peso 5. Entonces lo que hace la relajación es mirar si el estimado hasta U, que es 5, más el peso de U hasta B, que es 5, o sea, sería 10. Si 10 es menor que el estimado que se tiene hasta ese momento en B, que es 12, como 10 es menor que 12, entonces lo que se hace es actualizar el estimado para B y pasa a ser 10. Hay casos donde esa condición no se va a cumplir. Aquí tenemos uno. Y entonces el estimado para U es 5, el estimado para B es 12. Y el costo de la arista entre U y B es 9. Entonces, al sumar 5 con 9 nos da 14, y como 14 no es menor que 12, entonces por eso el proceso de relajación aquí no produciría ningún cambio. El costo estimado hasta ese momento para B seguiría siendo 12. Vamos a ver ahorita un primer algoritmo para calcular los caminos más cortos, que es el algoritmo de Bellman-Ford. El algoritmo de Bellman-Ford resuelve el problema de caminos más cortos desde un origen a muchos destinos, en el caso general en el cual los pesos de las aristas pueden ser negativos. Este algoritmo fue propuesto independientemente por Richard Bellman y Lester Ford Jr. en los años 50. Más específicamente, fue propuesto inicialmente por Richard Bellman en el 56 y en el 58 fue también publicado por Lester Ford Jr. 58, 59 más o menos. Entonces, esencialmente este algoritmo retorna un valor booleano
y ese valor booleano indica si el grafo que tomó como parámetro tiene ciclos con pesos negativos o no. O sea, retorna true si no tiene ciclos con pesos negativos, retorna false si sí tiene ciclos con pesos negativos. Entonces, en caso de que retorne true, si no hay ciclos con pesos negativos, básicamente el algoritmo va a haber calculado los caminos más cortos y sus pesos. Entonces, el algoritmo esencialmente se puede enunciar de la siguiente manera. El algoritmo primero inicializa la información para los vértices del grafo. Luego va a hacer una serie de iteraciones que va a ser, el número de iteraciones va a ser igual a la cantidad de vértices del grafo menos 1. Entonces, lo que va a hacer esencialmente el algoritmo es tratar de hacer norma de B menos 1 rondas de iteraciones de relajación de todas las aristas. Todos haremoslo acá. Entonces, básicamente, para cada una de las iteraciones, va a tomar cada arista y va a llamar al procedimiento relajar. Entonces, después de hacer eso, si no hay ciclos con peso negativo, pues ya en el atributo D para todos los vértices va a estar el valor del peso del camino más corto, y en el atributo P, en el atributo pi, va a aparecer el predecesor en el camino más corto de cada vértice. Pero, digamos, el algoritmo primero tiene una forma de verificar si hay ciclos con peso negativo. La forma en que verifica si hay ciclos con peso negativo es procesar cada arista nuevamente y ver si es posible relajar alguna arista. Si es posible relajar nuevamente alguna arista, eso va a querer decir que el grafo tiene ciclos con pesos negativos. ¿Cuál es el razonamiento, digamos, que hay sobre esta idea? Sobre esta idea, primero lo que pasa es que cualquier camino más corto entre un origen S y cualquier vértice del grafo puede tener como máximo digamos, norma de B nodos. O sea, puede ser un camino que pase por todos los nodos. Sin embargo, debería tener entonces norma de B-1 aristas, porque si tuviera más de el número de nodos del grafo, significaría que está repitiendo nodos en el grafo. Y si está repitiendo nodos en el grafo, no podría ser el camino más corto, porque si repite nodos en el grafo, es porque está pasando 2 veces por un nodo, y si pasa 2 veces por un nodo, hay un ciclo, y significa que le está sumando innecesariamente al costo del camino todas las aristas que están en ese ciclo. Si el ciclo fuera negativo, entonces significaría que se podría repetir varias veces el ciclo, entonces no existiría el peso del camino más corto. Entonces, ¿qué pasa? Si el número de aristas que tiene como máximo un camino más corto es norma de B-1, significa que en el mejor de los casos, digamos que uno podría relajar todas las aristas del camino más corto una sola vez. Si se relajan una sola vez, entonces está bien. Si se relajan 0 veces, también estaría bien, significa que no hubo un cambio. Pero si se puede relajar una nueva vez, es porque digamos, el camino pasó 2 veces por el mismo vértice. Y entonces, el hecho de que se pueda, de que sea posible en este ciclo, que es el final del algoritmo, hacer una nueva relajación, va a evidenciar que pasó 2 veces por un mismo nodo, por una misma arista, y que en la segunda vez que pasa por esa arista, puede hacer una nueva reducción sobre el valor del camino más corto, y entonces va a significar que hay un ciclo con peso negativo. Entonces, esencialmente, este algoritmo de Bellman-Ford es un algoritmo de programación dinámica, porque este algoritmo hace una serie de cálculos en la primera iteración, luego una serie de cálculos en la segunda iteración, la tercera iteración, y así en la 10ª iteración hasta llegar a la última iteración. Pero lo que hace, después de que hace una serie, que hace en la primera iteración seguramente relaja algunas aristas. Cuando relaja algunas aristas en la primera iteración, lo que está haciendo es cambiar el valor de D para algunos atributos, para algunos vértices, y el valor de pi para algunos atributos, para algunos vértices, perdón. Entonces, en la segunda iteración lo que va a hacer es tratar de tomar los valores nuevos que calculó en la primera iteración para tratar de producir cambios. Entonces, ese reutilizar valores, a reutilizar cálculos,
es la esencia de la programación dinámica. La programación dinámica se basa en la posibilidad de resolver un problema en función de sus subproblemas, pero reutilizando los resultados que obtuvo en diferentes pasos de la solución del problema. Entonces, lo que hace este algoritmo esencialmente es, en cada iteración, calcula, en la iteración y lo que va a hacer es calcular el costo, los caminos más cortos que hay utilizando y aristas, ¿sí? Y entonces, pero para calcular el camino más corto que utiliza y aristas, utiliza lo que tenía estimado para i-1 arista, o sea, en la iteración i-1, ¿sí? Entonces, en esencia, esa es la idea que hay sobre el algoritmo. Vamos a ver un ejemplo de la ejecución del mismo. Tenemos entonces, bueno, primero, que ese algoritmo corre en un tiempo O grande de la norma de B por la norma D. Esencialmente, pues, la parte más crítica del algoritmo es lo que ocurre entre la línea 2 y la línea 4, porque tiene un doble ciclo. En el primer ciclo itera con respecto al número de vértices, en el segundo ciclo itera con respecto al número de aristas. De ahí sale ese norma de B por norma D. En la línea 1 tiene una complejidad teta de B, como vimos hace rato, y la línea 5 y la línea 6 nos dan una complejidad también norma D. Entonces, realmente debido a lo que se hace entre la línea 2 y la línea 4, tenemos que la complejidad del algoritmo es O grande de norma de B por la norma D. Entonces, consideremos el grafo que tenemos aquí. Entonces, es un grafo dirigido, es un grafo con pesos, los pesos aparecen en cada arista, en cada nodo aparece el identificador del nodo, entonces este grafo tiene 9 nodos. Entonces, al aplicar el algoritmo de Bellman-Ford sobre este algoritmo, habría que hacer norma de B, que es 9 menos una iteración, o sea, 8 iteraciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que ocurre al efectuar cada una de esas iteraciones. Entonces, inicialmente, se inicializa el valor de las distancias desde el nodo origen, que va a ser el nodo 0, y ese nodo va a tener como valor inicial 0, y el valor de las distancias para todos los demás vértices, que inicialmente va a ser infinito. También se inicializa el valor del predecesor para todos los nodos, que inicialmente va a ser -1, que quiere decir que ese nodo no tiene predecesor en el camino más corto. O sea, inicialmente no se conoce el predecesor. Luego, entonces, ¿qué se hace? Se empiezan a relajar todas las aristas. Las aristas se podrían relajar en cualquier orden. Sin embargo, computacionalmente tienen que relajarse siguiendo algún orden. Digamos, sin embargo, si se cambia el orden en que se relajan las aristas, el resultado va a ser el mismo. En esta presentación de la ejecución de este algoritmo sobre este grafo, vamos a asumir que el orden de relajación de las aristas es, primero relaja todas las aristas que salen del nodo 0, luego todas las aristas que salen del nodo 1, luego todas las aristas que salen del nodo 2, luego todas las aristas que salen del nodo 3, y así hasta llegar al nodo 8. Entonces, claramente, digamos que al menos se debería siempre garantizar que se relajen inicialmente las aristas del nodo origen. ¿Por qué? Porque realmente, dado que los valores para los estimados, para todos los demás vértices son infinitos, o sea, nunca se va a poder relajar una arista que tiene como nodo de salida un nodo que tiene como valor de costo estimado para su camino más corto de infinito, porque eso no va a mejorar nunca el camino más corto hacia ningún vértice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos al relajar las aristas que se desprenden del 0, entonces hay 4 aristas que se desprenden del 0. Entonces, por ejemplo, la arista que conecta el 0 con el 2 tiene costo 15. Como el estimado que se tiene hasta ese momento para el 0 es 0, 0 más 15 es 15, y 15 es menor que infinito, que es el estimado que se tiene para 2. Entonces, eso significa que se produjo un cambio al relajar la arista con 0 y 2. Eso lo vamos a anotar aquí marcando de rojo esta arista, lo cual va a significar que hasta ese momento el predecesor del nodo 2 en el camino más corto de conecta 0 con 2 va a ser 0, ¿sí? Algo similar va a ocurrir con la arista de conecta 0 con 7, 0 con 5 y 0 con 8. Él seguiría procesando todas las demás aristas, trataría de procesar las aristas que se desprenden del 1, pero como el 1 tiene costo infinito, infinito más 3
o sea, infinito más 3 no va a ser menor que cero, entonces no va a servir. Y entonces en general, luego para las del nodo 2 ocurriría algo parecido. Infinito más 3 no es mejor que infinito, infinito más 4, o sea, infinito para ningún valor, o sea, nunca va a mejorar a través de el valor del peso, del peso del camino más corto hacia un vértice, saliendo de un vértice en el cual se tiene como valor de estimado hasta ese momento infinito. Entonces trataría de procesar las del 2, las del 3, las del 4 y llegaría a la del 5. Cuando llega a la del 5, el peso estimado del nodo 5 ya fue cambiado cuando se hizo la relajación entre 0 y 5. El peso estimado para el nodo 5 va a ser 6. Entonces va a decir, bueno, 6, que es el valor que tengo actualmente, menos 3, va a dar 3. 3 es menor que el estimado que se tiene para 4, que es infinito. Sí, 3 es menor que infinito. Entonces va a significar que al relajar la lista que conecta el 5 con el 4 hubo un cambio. Entonces por eso aparece marcado en rojo esta arista. Luego, trataría de hacer lo mismo con el 6, pero no serviría para nada. Luego el 7 ni siquiera tiene ninguna arista que se desprenda de él. Y luego el 8, entonces en el 8, como ya cambió su valor estimado, cuando se hizo la relajación entre 0 y 8, el valor estimado para el 8 ahorita es 7. Entonces 7 menos 2 da 5 y 5 es menor que infinito. Entonces por eso esta arista aparece en rojo, la arista conecta el 8 con el 3. Y algo similar con respecto a la arista conecta el 8 con el 6. Sería 7 más 3 que es 10 y 10 es menor que infinito. Entonces por eso serían las aristas que aparecerían en rojo. Observen algo. En esta iteración, como debido al orden en que se hizo la relajación, se hicieron algunos cambios en virtud de la relajación que se hizo sobre las aristas que salen del cero, y eso se pudo utilizar en la relajación de algunos de los vértices posteriores al cero, como fue el caso del 5 y como fue el caso del 8. ¿Sí? Sin embargo, hay información que, por ejemplo, en esta iteración no se utilizó. En esta iteración se relajó la arista que conecta el 8 con el 6. O sea que se mejoró el costo del camino más corto que conecta 0 con 6. Pero todavía no se ha utilizado esa información para relajar las aristas que tienen que ver con 6. Eso se va a hacer en la siguiente iteración. Entonces, el resultado de hacer esta iteración tiene que, estos son los caminos más cortos que aparecen hasta ahora. Para el camino más corto de conecta 0 con 2 es 15, el camino más corto de conecta 0 con 3 es 5, el camino más corto de conecta 0 con 4 tiene como peso 3, y así con cada uno de los valores que vemos aquí en esta tabla. Observen también una propiedad interesante. La propiedad interesante es que en la primera iteración se está obteniendo los pesos de los caminos más cortos de longitud 1. Entonces, sin embargo, uno podría decir, bueno, pero acá no se está como denotando un camino de longitud 2 entre 0 y 4. Sí, pero ahí lo que se hizo fue estimar el peso del camino más corto de conecta 5 con 4, que tiene longitud 1, utilizando la información que ya se conocía para el 5. Sí, o sea que lo que se hizo fue estimar, en esencia, todos los caminos más cortos de longitud 1. ¿Ya? Entonces, listo, esto fue en la primera iteración. También tenemos la información para el atributo pi, en el cual entonces tendríamos que los nodos 2, 5, 7 y 8 tendrían como padre el 0, que los nodos 3 y 6 tendrían como predecesor el 8, y que el nodo 4 tendría como predecesor el 5. Luego, después de esto, se debe hacer la segunda ronda de relajaciones. En esa segunda ronda, entonces él empezaría tratando de relajar nuevamente las aristas en el orden en que lo hicimos en la primera ronda. Entonces trataría de relajar las aristas que conectan, que salen del 0, no haría ningún cambio, ¿sí? Luego las que salen del 1, entonces no habría ningún cambio. Luego en las que salen del 2 tampoco habría ningún cambio. Luego las que salen del 3, entonces las que salen del 3 tampoco habría ningún cambio. Luego las que salen del 4. Entonces para el 4 se tiene que el camino, el costo del camino más corto que llega hasta 4, habíamos visto anteriormente que era, el costo de ese camino era 3. Esa información la podríamos utilizar para actualizar cierta información. Observen que el costo del camino más corto ya hasta 4 es 3. Si le sumamos el valor de esta lista, conecta 4 con 8, sería 3 más 3, que es 6. Y 6 es menor que 7, que es el valor del camino estimado hasta ese momento para 8. Entonces significa que al relajar esta lista, conecta 4 con 8, mejoramos el camino más corto que tenemos para 8. Por eso ahorita aparece la arista de conecta 4 con 8 en rojo y la arista de conectada 0 con 7
ya no aparece en rojo porque ya 0 no va a ser el predecesor del 8, el predecesor del 8 va a ser el 4. Después de relajar la lista de tener con el 4, se continuaría con el 5, pero en el 5 no habría ningún cambio. Luego se continuaría con el 6, entonces en el 6 él podría relajar la lista de conectar el 6 con el 1, porque entonces básicamente al relajar como el costo que tiene hasta el 6, que tenemos hasta este momento, era 10, si de 10 le sumamos menos 3 nos da 7 y 7 es menor que infinito. También algo parecido ocurriría acá. 10 más 4 es 14 y entonces 14 es menor que 15, entonces eso haría que mejore el camino más corto estimado que se tenía para el nodo 2. ¿Sí? Después del 6 se continuaría con el 7, no produciría ningún cambio, o sea, no tiene ninguna arista que salga de él, y luego se continuaría con el 8. En ese punto, como ya se había mejorado el valor del camino estimado hasta el 8 para que fuera 6, eso haría que también se mejorara el camino que conecta con el 6 y el camino que conecta con el 3. Sin embargo, esa variación solo va a ser visible, solo va a ser utilizable en la siguiente iteración. Mientras tanto, tendríamos los siguientes valores para los caminos más cortos estimados hasta el momento. Tendríamos que ya se encontró un mejor camino más corto para el 1, que ahorita es 7, un mejor camino para el 2, que ahorita es 14, un mejor camino para el 3, que ahorita es 4, un mejor camino para el 10, que ahorita es 9, y un mejor camino para el 8, que ahorita es 6. También se actualizan los padres de digamos, correspondientemente, entonces ya tendríamos que el padre del 1 y del 2 sería el 6, que el padre del 8 ahorita sería el 4. Serían esos los valores que cambiarían con respecto a la iteración anterior. Después de hacer esto, se haría una tercera ronda de relajaciones. En esa tercera ronda, una vez más se trataría de relajar en el orden en que venimos trabajando, se empezaría en el nodo 0, pero eso no produciría ningún cambio. Luego se continuaría en el nodo 1, pero al continuar en el nodo 1 no mejora ninguno de los caminos que se han encontrado hasta ese momento. Entonces, ¿por qué? Porque el costo que se estima hasta ese momento para el nodo 1 es 7, que lo tenemos por acá, y tenemos que 7 más 3, que es 10, no es mejor que 0, que es el valor que se tiene para el nodo 0. Y que 7 más 5 es 12, y 12 no es menor que el valor que se tiene estimado para el 3, que es 4. Entonces, con el nodo 1 no se produjo ningún cambio. Luego con el nodo 2 tampoco se produce ningún cambio por un razonamiento similar. Luego con el nodo 3 tampoco se produjo un cambio. Luego con el nodo 4 no se produce ningún cambio. Luego con el nodo 5 tampoco se produce ningún cambio. Luego con el nodo 6, digamos que lo que se hace es que se utiliza la información que teníamos en la iteración anterior. En la iteración anterior nos dimos cuenta que el costo del camino más corto hasta el 6 es 9. Ahorita podemos utilizar esa información. Entonces esa información nos permitiría mejorar el valor para el 1, que ahorita pasaría a ser 6, porque 9 menos 3 es 6. Y también para el 2, porque antes era 14, pero ahora 9 más 4 es 13, que es menor que 14. Entonces por eso tendríamos aquí los nuevos valores para los costos estimados, donde el costo para el 2 pasó de 14 a 13, el costo para el 1 pasó de 7 a 6. Los demás valores quedaron igual y la tabla de pues, los valores para los nodos predecesores no cambiaron, porque aunque hubo un cambio en el valor de los caminos más cortos, no se cambió, digamos, no se hizo a través de una lista diferente. Después de esto, habría que hacer una nueva iteración. Recuerden que tiene que hacer tantas iteraciones como la norma de B-1. En este caso deberían ser 8 iteraciones. Entonces, en la cuarta iteración, una vez más, trabajaría con el orden en que venimos trabajando desde la primera iteración. Empezaría a tratar de relajaría los nodos que tienen que ver con 0, pero eso no produciría ningún cambio. Luego los nodos que tienen que ver con 1 tampoco produciría ningún cambio. Luego los nodos que tienen que ver con 2. Y entonces sucede que cuando tenemos cuando tratamos de procesar la lista de conecta el 2 con el 7, dado que el costo estimado hasta el 2 es 13, y 13 menos 13 es 10, 10 es mejor que 11, que era el estimado que se tenía para 7. Por eso aparece ahorita la conexión entre 2 y 7 marcada en rojo, y ya no aparece la conexión entre 0 y 7 marcada en 11. Eso significa que ahora el predecesor se mejoró el valor del camino más corto para 7, pasó de ser de 11 a 10, y ahora su predecesor en ese camino más corto es 2. ¿Sí? Observen entonces que estas líneas rojas nos permiten precisar, digamos,
el orden, los caminos como tal, construir los caminos más cortos. Si quisiéramos saber cuál es el camino más corto entre 0 y 7, sería simplemente devolvernos por las líneas rojas. Entonces sería, vamos de 7 a 2, de 2 a 6, vamos de 6 a 8, vamos de 8 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 0. O sea que el camino más corto de comunica 0 con 7 es el camino que va de 0 a 5, de 5 a 4, de 4 a 8, de 8 a 6, de 6 a 2 y de 2 a 7. ¿Sí? Algo similar para los demás vértices. ¿Sí? Entonces tendríamos que después de esta iteración, el único nodo que mejoró su valor fue el nodo 7, que era el que veíamos hace un momento, y que el predecesor de ese nodo cambió de 0 a 2, basado en el argumento que discutimos hace un momento. Después de esto, él debería hacer otra ronda de relajaciones. Las haría en el mismo orden, empezando en las aristas que se desprenden del 0, luego en las aristas que se desprenden del 1, luego las que se desprenden del 2, del 3 y así. Sin embargo, en este caso, él no encontraría ningún cambio, ¿sí? Entonces, tendríamos que los valores para los costos serían iguales, los valores para los predecesores serían los mismos. En este caso llevamos 5 iteraciones, pero entonces debe hacer 8 iteraciones, entonces tendría que hacer luego la sexta iteración. En la sexta iteración tampoco produciría ningún cambio, o sea, relajaría las aristas en el orden que venimos trabajando, pero no encontraría ningún cambio. Entonces los valores para los costos serían los mismos, los valores para los predecesores serían los mismos. Irían 6 iteraciones, luego debería ser la séptima iteración. La séptima iteración no produciría tampoco ningún cambio. Entonces los valores para los costos estimados de los caminos más cortos serían los mismos, los valores de los predecesores seguirían siendo los mismos. Luego tendría que hacer la octava y última iteración. En esa iteración no produciría ningún cambio, entonces produciría los mismos valores para los costos estimados de los caminos más cortos y para los predecesores. Entonces, en este punto el algoritmo terminaría y nos indicaría que estos son los costos de los caminos más cortos. O sea, que el camino más corto de conecta 0 con 0 tiene como peso 0, que el camino más corto de conecta 0 con 1 tiene como peso 6, que el camino más corto que conecta 0 con 2 es 13, y así con los demás valores. También la información sobre los predecesores nos permitiría reconstruir cualquier camino. ¿De qué manera? Miremos un poco, bueno, gráficamente, pues podemos verlo claramente a través de lo que tenemos hace un momento con las flechitas, siguiendo las flechas rojas, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es el camino más corto que conecta 0 con 3, pues tengo que seguir las flechas rojas hasta llegar al 3. Entonces sería de 0 a 5, de 5 a 4, de 8 a 3. O lo podemos haber hecho la inversa, desde el 3, devolvernos con la flecha roja hasta llegar a 0, ¿sí? Pero digamos, esto aquí está presentado gráficamente, pues por propósito de claridad, pero computacionalmente lo que vamos a tener es esta información en este arreglo, el arreglo pi con la última información. ¿Cómo podríamos saber, entonces, a partir de ese arreglo, cómo podríamos reconstruir el camino más corto? Vamos a colocarlo por acá. Entonces, digamos que vamos a construir el camino más corto que conecta el 0 con el 3, o bueno, con el 4. Entonces, inicialmente vamos a colocar el 4 en ese camino. Entonces, luego de hacer eso, vamos a ir al predecesor del 4 en ese arreglo de predecesor. Entonces, el predecesor del 4 es el 5. Entonces, con el predecesor del 4 es el 5, vamos a colocar el 5 antes que el 4. Entonces, por eso aparecería ahora el 5 antes que el 4. Después de eso, iríamos al predecesor del 5 y el predecesor del 5 es 0. Entonces, por eso colocaríamos el 0 antes que el 5 en el camino, y entonces eso nos permitiría tener por acá el 0. Entonces indicará que el camino va de 0 a 5, de 5 a 4. Luego en el 0, pues tendríamos que ver cuál es el predecesor del 0. El predecesor del 0 es menos 1. Cuando encontremos un nodo que tiene como predecesor menos 1, hemos llegado al final del camino, y entonces el camino estaría conformado por los vértices 0, 5 y 4, ¿sí? Que es lo que teníamos, lo que podemos corroborar a partir de la navegación en
en el grafo con los nodos con los aristas que están marcadas en rojo. Entonces, listo. Vamos a ver ahora, entonces, primero la implementación de este algoritmo. Entonces, tenemos la implementación por acá. Tenemos entonces aquí la implementación por el algoritmo de Bellman-Ford. Tenemos el proceso de inicialización, tenemos el proceso principal. Entonces, en el proceso principal, inicialmente invocamos al proceso inicializar sobre el nodo origen, que es pasado como parámetro, que es el nodo S. Entonces, después de inicializar, por ahora voy a comentar unas líneas del código, que es una optimización que voy a explicar ahora en un momento. Entonces, básicamente, el algoritmo tiene que hacer n-1 iteraciones, donde n es el número de vértices en el grafo. Después tiene que recorrer todas las aristas para hacer el proceso de relajación en cada una de las iteraciones. Entonces, para recorrer las aristas, como tenemos una representación del grafo a través de listas de adyacencia, entonces lo que hacemos es recorrer todos los vértices y recorrer la lista de adyacencia de cada uno de esos vértices. Entonces, luego hacemos el proceso de relajación, que es esta verificación que tenemos aquí. Sucede que no tenemos computacionalmente una representación precisa del valor infinito. Entonces aquí tenemos que incluir una verificación de que el valor para el nodo i en el atributo d sea diferente de i más, que es el valor máximo de los números enteros. Esto con el propósito de simular la manipulación que se hace sobre el valor infinito. O sea, si ya es diferente de infinito y se puede relajar, o sea que el costo del valor de d para b es mayor que el valor de d para i más el peso de la arista que conecta i con b, entonces se hace la actualización del valor d para el vértice b y se hace la actualización del predecesor para el vértice b para que el predecesor sea i. Entonces, después de hacer todo esto, lo que continuaría sería la verificación sobre todas las aristas para ver si hay ciclos con peso negativo. Entonces se hace la misma verificación que tenemos en el ciclo de arriba, solo que en este caso, cuando estas condiciones son verdaderas, entonces lo que se hace es retornar falso, porque recuerden que esa es la evidencia de que hay un ciclo con peso negativo. Si sale de este ciclo sin haber nunca pasado por aquí, entonces significa que no hay ciclos con peso negativo, entonces retornaría true, indicando que no hay ciclos con peso negativo y que por ende calculó los pesos de los caminos más cortos. Aquí en el método main simplemente tenemos la creación del grafo. En esencia hay un solo ligero cambio con respecto a lo que tenemos en otros videos, y es que las aristas tienen peso. Entonces lo que vamos a hacer es leer primero el número de vértices y el número de aristas, pero para cada una de las aristas vamos a leer tres valores: el nodo de origen, el nodo de destino y el peso de la arista. Y por eso es la razón por la cual la lista de adyacencia tiene vectores de parejas. Esas parejas van a tener dos campos. Van a tener, el primer campo se va a utilizar para el nodo con el cual hace la conexión, y el segundo campo se va a utilizar en este caso para representar el peso de la arista. Entonces aquí lo que se haría es que cuando se lee una arista se le colocaría en la lista de adyacencia de lo que se leyó en AUS1, se agregaría una pareja que contiene AUS2, que es la arista, que es el nodo con el cual se está conectando, con el peso que tiene como tal esa arista. Después de eso se involucraría a Bellman-Ford desde el nodo que nos interesa. En este caso lo estamos haciendo desde cero, pero se podría utilizar otro. Y si Bellman-Ford con cero retorna true, entonces significa que se calcularon correctamente los pesos de los caminos más cortos y que no hay ciclos con pesos negativos. Entonces lo que haríamos sería imprimir la distancia a cada nodo y el predecesor de cada nodo. Si Bellman-Ford con cero retornó falso, pues significa que tenía ciclos negativos, entonces imprimiría un mensaje que dice que tiene ciclos con pesos negativos. Digamos que uno podría cambiar el 0 por el 1, por el 2, por el 3 y así para averiguar los caminos más cortos, no solo desde cero, sino con los demás vértices del grafo. Entonces, para ver la ejecución de este algoritmo, entonces tenemos por acá en esta carpeta
El algoritmo, este archivo se llama perdón, bellman4.cpp, y entonces lo compilamos. Y tengo por acá en un archivo, tengo la información del grafo que presentamos en las diapositivas, que se llama grafo dir5.txt. Observemos que esta información que está aquí corresponde a la que tiene el grafo en las diapositivas. Observemos que básicamente hay 9 vértices y 16 aristas, que por ejemplo la arista que conecta el 0 con el 7 tiene peso, que conecta el 0 con el 7 tiene peso 11, que la arista conecta el 0 con el 5 tiene peso 6, que la arista conecta el 0 con el 8 tiene peso 7, y así todas las demás aristas. Entonces lo que esperaríamos es que esto nos dé el mismo, si ejecutamos nuestro archivo con esta entrada, sería ./etc, y le vamos a decir que tome como entrada este archivo. Entonces observamos que obtenemos estos valores, que podemos ver que son los valores que coinciden con la información que habíamos calculado. Observemos entonces acá que la distancia al nodo 0 es 0, que la distancia al nodo 1 es 6, y así 13, 4, 3, 6, 9, 16. Y lo mismo para los predecesores. Nos dice que los predecesores son -1, 6, 6, 8, 5, 0, 8, 2 y 4. ¿Sí? Eso es simplemente para hacer una prueba muy sencilla del algoritmo. Entonces, igual, pues, siempre es recomendable que ustedes hagan otras pruebas, que construyan grafos y se convenzan, pues, de que el algoritmo funciona adecuadamente para cualquier grafo, ¿sí? Entonces, podrían probarlo con un grafo que tenga ciclos con pesos negativos. Yo tengo por acá un grafo con ciclo con peso negativo, que sería el grafo 2. Digamos, estos archivos van a estar disponibles para que ustedes corroboren que en efecto ese grafo tiene un ciclo con peso negativo y bueno, más o menos se convencen de que el algoritmo funciona correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Observen que este algoritmo, cuando lo vimos inicialmente, el algoritmo desde una iteración muy temprana, digamos que encontró los valores y después de esa iteración nunca hacía cambios. Entonces significa que está haciendo más iteraciones de las que necesita. Eso para este grafo. Entonces, ¿esto qué nos evidencia? Evidencia que para algunos grafos él puede encontrar los caminos más cortos en menos iteraciones. Y se va a dar cuenta que no puede mejorar los caminos más cortos cuando en una ronda de relajaciones de las aristas no efectúa ningún cambio. Entonces, eso nos permite hacer una mejora sobre el algoritmo. Esa mejora sobre el algoritmo nos permite simplemente que el hecho de que si logramos identificar en algún punto que en una ronda no se hizo ninguna modificación, entonces deberíamos ahí mismo terminar la ronda de iteraciones porque no necesitamos las iteraciones posteriores. Entonces, por eso tenemos por acá, en el archivo que les estaba mostrando hace un momento, la parte que teníamos comentada. En esta parte que teníamos comentada teníamos el uso de una bandera, flag, que, digamos, nos va a permitir detectar si en una ronda de iteraciones hubo cambios o no. Si sí hubo cambios, va a continuar. Si no hubo cambios, va a salir. Entonces, simplemente colocamos una bandera en falso. Si hubo un cambio, significa que alguna vez entró este condicional. Si entró este condicional, dentro del condicional vamos a colocar flag en true. Y entonces, después de esa ronda de iteraciones, vamos a verificar si se cumple negación de flag. Si se cumple negación de flag, significa que no hubo cambios. Si sí hubo cambios, esto va a ser falso y va a continuar en la siguiente iteración. ¿Sí? Entonces, con esta ligera mejora, vamos a tener un mejor desempeño. Entonces, la complejidad del algoritmo en el peor caso va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo el producto de la cantidad de vértices, o grande del producto de la cantidad de vértices por la cantidad de aristas, pero en general el algoritmo va a tener un mejor desempeño en los casos generales de ejecución. Entonces, esto que tenemos aquí es simplemente la inclusión de una pequeña optimización sobre el algoritmo. Entonces, si lo compilamos, pues, y lo ejecutamos, a obtener los mismos resultados que habíamos mencionado hace un momento. Digamos, el algoritmo simplemente es más rápido. En este grafo tan pequeño no parece haber cambios, pero uno podría construir grafos lo suficientemente grandes y darse cuenta que el tiempo de ejecución mejora entre un algoritmo y el otro. Entonces, esa es una primera optimización. Tenemos ahora otra segunda optimización que se llama el algoritmo de Bellman-Ford optimizado.
Recuerden que el algoritmo va encontrando los caminos más cortos desde el origen hasta cada vértice, pero son los caminos más cortos primero de tamaño 1, luego de tamaño 2, luego de tamaño 3, luego de tamaño 4, hasta tamaño norma de B-1. Entonces, ¿qué pasa? Hablábamos de que en la 10ª iteración se utiliza la información que tiene el camino más corto, o sea, se calcula el camino más corto de longitud I, pero para ello se utiliza la información que se tiene de la iteración I-1, donde se calculó la longitud de los caminos más cortos de longitud I-1. Entonces, ¿qué pasa? En cada iteración se están relajando todas las aristas que son adyacentes a cada nodo, o sea, todas las aristas que salen de cada nodo. Y esto se va a hacer así no haya ocurrido ningún cambio en el camino más corto para ese nodo. Entonces, si no ocurrió ningún cambio en el camino más corto para ese nodo, pues no se va a poder mejorar lo que se calculó antes. Entonces, la optimización que tenemos aquí para el algoritmo, pues básicamente lo que va a hacer es que solo va a relajar las aristas que tienen que ver con nodos para los cuales han habido cambios, o sea, para los cuales al relajar una arista se produjo un cambio sobre él. Entonces, esta mejora va a utilizar un par de estructuras auxiliares. Va a utilizar como estructura auxiliar una cola en la cual se van a almacenar los nodos sobre los cuales han habido cambios y va a utilizar también una información adicional sobre cada nodo. La información adicional sobre cada nodo va a ser un conteo del número de veces que se ha relajado, digamos, o que ha habido un cambio sobre un nodo. Ese conteo nos va a permitir identificar ciclos negativos. Entonces, básicamente, el algoritmo se enuncia de la siguiente manera. Inicialmente, se inicializa la información colocando el nodo origen con valor de costo 0, pero los otros nodos colocándolos en infinito. Posteriormente, se va a manejar la cola Q y en esa cola Q inicialmente solo se va a colocar el origen, el nodo origen que va a ser el nodo S, que es lo que tenemos entonces aquí. Posteriormente, se va a iterar mientras la cola Q no esté vacía. Entonces, se va a sacar en cada iteración, mientras la cola no esté vacía, se va a sacar el nodo que está adelante en la cola y se va a procesar todas las aristas que salen de ese nodo, o sea, todos los nodos que son adyacentes a él, que lo vamos a llamar B. Entonces, se va a tratar de hacer el proceso de relajación, que recuerden que corresponde a esta condición, en la cual se verifica si el atributo D de U más el peso de U a B es menor que el atributo B de B. Entonces, en caso de que eso sea cierto, se está actualizando, entonces se hace esa actualización sobre el atributo D de B y se hace la actualización sobre el atributo predecesor de B. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Allí lo que se va a hacer es verificar si el nodo B está en la cola. Si está en la cola, pues significa que eventualmente se va a sacar de la cola y se van a relajar las aristas que salen de B. Si no está en la cola, entonces lo vamos a colocar en la cola para que posteriormente se relajen las aristas que salen de B. Entonces, si no está en la cola, lo colocamos en la cola, pero también cuando lo colocamos en la cola, vamos a incrementar el valor de conteo para ese vértice en 1. Y después de hacer ese incremento, vamos a ver si el valor de conteo para B es mayor que N. Cuando el valor de conteo para B sea mayor que N, eso va a ser una indicación de que hemos encontrado un ciclo con peso negativo. ¿Por qué? Porque va a significar que el nodo ha sido puesto en la cola más de N veces. Y si ha sido puesto en la cola más de N veces, significa que se ha relajado aristas que tienen que ver con él más de N veces. Dado que los caminos más cortos pueden tener como máximo norma de B menos 1 aristas, entonces siempre que se trate más de N aristas, vamos a tener entonces que algún nodo se está repitiendo, entonces que se tiene un ciclo y se ha relajado más de una vez, significa que entonces cada vez que se hizo la relajación se redujo el valor, entonces que se trata de un ciclo negativo. Entonces en ese caso vamos a retornar false. Si mientras se va procesando la cola, sacando cada nodo y haciendo el proceso que acabamos de describir, nunca entró aquí, entonces eventualmente la cola va a terminar vacía y simplemente se va a retornar true. Entonces, vamos a ver un ejemplo, bueno, vamos a ver el mismo ejemplo del grafo que teníamos anteriormente, ahora con la ejecución de este algoritmo. Entonces, tenemos el grafo, el nodo origen va a ser el nodo 0,
tenemos los mismos pesos para cada una de las aristas. Vamos a asumir, cuando inicia el algoritmo, pues se coloca en la cola inicialmente el cero. De lo primero bueno, después de esto, pues tenemos los valores iniciales de las distancias y los valores de los predecesores. Y también los valores del conteo de relajaciones, que sería inicialmente todo en cero. ¿Qué se va a hacer al principio? Se va a sacar el primer elemento que está en la cola. Entonces, el primer elemento que estaba en la cola hasta allí era cero. Y entonces se van a tratar de relajar las aristas que salen de cero, que son las 4 aristas que aquí están marcadas en azul. Cuando se hace esa relajación, entonces si se produce un cambio al hacer la relajación, vamos a actualizar los valores de D para los vértices de llegada, pero también vamos a colocar ese vértice en la cola. Entonces, dado que el estimado para 2 inicialmente era infinito, y que 0 más 15 es 15, y 15 es menor que infinito, entonces vamos a actualizar el estimado para 2, que va a pasar a ser 15, pero vamos a colocar 2 en la cola. Lo mismo va a pasar para el 7, para el 5 y para el 8. Entonces, después de hacer eso, vamos a tener que se hicieron, el hecho de que estas aristas aparecen ahorita en rojo es que se hizo una relajación sobre ellas, y también eso produjo que se incluyeran en la cola los nodos 2, 5, 7 y 8. Después de hacer eso, entonces tenemos estos valores para los costos estimados. Se cambió entonces el costo estimado para el nodo 2, para el nodo 5, para el nodo 7 y para el nodo 8, para que fuera 15, 6, 11 y 7 respectivamente. También se actualizaron los predecesores para esos nodos para que el predecesor sea 0. Y también se actualizó el conteo para esos nodos para que ahorita sea 1, porque una vez se ha hecho el proceso de relajación sobre ellos de forma exitosa. Entonces, después de eso, se extraería el siguiente elemento en la cola, que es 2, y se procedería a relajar las aristas que se desprenden del 2, que es la arista que conecta el 2 con el 7 y la arista que conecta el 2 con el 3. Cuando se hace ese proceso, entonces el costo estimado que se tiene para el 2 en ese momento es 15. Como 15 menos 3 es 12 y 12 es mayor que 11, entonces al relajar la arista de tener el 2 con el 7 no se va a producir ningún cambio. En cambio, cuando se relaja la arista que conecta 2 con 3, como el costo hasta 2 es 15, y 15 menos 1 es 14, y 14 es menor que infinito, entonces ahí sí va a haber un cambio. Entonces, por eso se marca, en este caso en rojo, la arista, indicando que el predecesor de 3 ahorita es 2, y se coloca el 3 en la cola. Después de eso, entonces se actualiza la información para los costos estimados. Observen que ahorita el costo del 3 cambió, ahorita es 14. De resto no hubo más cambios en el arreglo o digamos, los atributos para los vértices. Y también, digamos que se actualizó entonces el predecesor para 3 para que ahorita sea el nodo 2. Y también se actualizaron el conteo para cada uno de los vértices. Ahorita entonces el conteo para 3 es 1. O sea, ha pasado una vez por una relajación exitosa. Entonces, después de hacer esto, se debe extraer el siguiente nodo que esté en la cola, que es el 5, y se debe proceder a relajar las aristas que salen del 5. En este caso, la arista conecta el 5 con el 4. Como el costo estimado que se tiene para el 4 hasta ese momento es infinito, entonces tenemos que 6 menos 3 es 3 y 3 es menor que infinito. Entonces eso significa que pues el predecesor hasta ahora en el costo estimado, en el camino más corto estimado hasta el 4 es 5, y que el 4 debe ser puesto en la cola. Se hacen las actualizaciones respectivas en el atributo D para que ahora el valor del atributo D para el 4 sea 3, los demás valores no cambian, y también ocurre lo mismo con respecto al predecesor. El predecesor del 4 ahorita va a ser el 5. Luego también se cambia el valor del conteo de relajaciones para el 4 para que ahorita sea 1, y posteriormente se continúa con el siguiente vértice en la cola, que es 7. Pero cuando se extrae 7, 7 no tiene ninguna arista que salga de él. Entonces, por eso no se efectúa ningún cambio y se continúa con el siguiente vértice en la cola, que es 8. Entonces, al sacar el 8, se debe relajar las aristas que salen del 8, o sea, la arista conecta el 8 con el 3, la arista que conecta el 8 con el 6. Entonces, teníamos que hasta aquí el costo estimado para llegar al 3 era 14. Entonces, en este caso va a ocurrir una mejora, porque entonces cuando
era 14, entonces cuando se va a través del 8, entonces como el costo hasta el 8 es 7 y 7 menos 2 es 5, entonces se está mejorando 5 con respecto a 14. Entonces va a haber una mejora aquí. Y tenemos que para llegar al 6 también habrá una mejora porque el costo estimado para el 6 hasta de momento era infinito. Y 7 más 3 es 10 y 10 es mejor que infinito. Por eso el 6 y el 3 ya está en la cola, entonces no se agrega nuevamente a la cola, pero el 6 no está en la cola, entonces se agrega a la cola. Y tenemos aquí la información marcada con las aristas en rojo indicando lo que pasó con los predecesores. En los costos estimados, pues tendríamos que el costo para el 6 cambió de infinito a 10 y que el costo estimado para el 3 pasó de 14 a 5. Asimismo, se actualizan los predecesores. El predecesor del 3 ahorita es el 8, el predecesor del 6 ahora es el 8. Y también se cambiaron los conteos. El conteo solo se cambia cuando se hace cuando el elemento no está en la cola. Entonces, como el 3 ya está en la cola, no se actualiza el conteo, pero el conteo del 6 sí se actualiza. Entonces, después de eso se debe continuar con el siguiente nodo en el tope de la cola o en el frente de la cola, que es el 3. Se deben relajar las aristas que salen del 3. La única arista que sale del 3 es la arista que conecta el 3 con el 4. El costo que se tiene para llegar al 4 es 3, pero como el costo que tiene para llegar al 3 es 5 y 5 más 2 es 7 y 7 no es mejor que el 4, entonces no está mejorando el costo del camino más corto para llegar a 4, entonces pues no se hace ningún cambio. Entonces, después de hacer esto, se continuaría con el siguiente vértice que esté en la cola, que es el 4, y se debe proceder a relajar las aristas que salen del 4, que en este caso la arista conecta el 4 con el 8. Como hasta el 4 se tiene que el costo estimado es 3 y el costo estimado del 8 es 7, cuando hacemos 3 más 3 es 6 y 6 es menor que 7. Eso significa que estamos encontrando una mejor estimación para el camino más corto para el 8. Entonces, por eso ahora el predecesor del 8 es el 4 y colocamos como el 8 no estaba en la cola, se coloca el 8 en la cola. Se actualizan de forma correspondiente los valores para los estimados. En particular, el único valor que cambió fue el 8, que pasó de ser 7 a 6, los demás valores no cambiaron. Asimismo, el predecesor del 8 dejó de ser el 0 y pasó a ser el 4. Y el conteo para el 8, que antes era 1, ahorita pasó a ser 2. Entonces, en este punto se debe sacar de la cola el siguiente elemento en el frente de la cola, que es el 6, y se deben relajar las aristas que tienen que ver con el 6, que es la arista que conecta el 6 con el 5, el 6 con el 1 y el 6 con el 4. En el caso del 6 con el 5, el costo que se tiene estimado para llegar al 6, en este caso es 9, y como 9 más 2 es 11 y 11 no es mejor que 5, pues no, la relajación de la lista entre 6 y 5 no va a producir ningún cambio. Como el costo estimado que se tiene para llegar a el 1, lo tenemos por acá, el costo estimado para llegar al 1 es infinito, entonces cuando hacemos la relajación aquí tendríamos que el costo estimado para el 6 es 9 y 9 menos 3 es 6, entonces sí debería cambiar el costo con respecto al 1 y el 1 debería ser puesto en la cola. Y cuando se hace con respecto a la lista que conecta el 6 con el 2, el costo estimado que tenemos para el 2 hasta ese momento es 15. Y como al 6 llegamos con 4, con 9, y 9 más 4 es 13, entonces por eso cambiaría también el valor de 4. Entonces el 1 y el 2 serían puestos en la cola porque fueron los nodos de llegada sobre las aristas en las cuales hubo cambio. Y se actualizaría el valor del 6 tanto para el valor tanto para el 2 como para el 1. Entonces tendríamos esos cambios reflejados en el arreglo de distancias o en el arreglo de costos. Y también se actualizarían los predecesores para que el predecesor del 1 y el 2 sean 6. Después de esto, los conteos también se actualizarían. El conteo del 2 ahorita sería 2, el conteo del 1 sería 1. Luego se continuaría con el siguiente elemento en el frente de la cola, que es el 8. Y entonces habría que relajar las aristas que conectan el 8 con el 6 y el 8 con el 3. Al hacer esa relajación, como el estimado para llegar al 8 es 6, 6 más 3 es 9. En este caso es que se da cuenta que puede mejorar el costo estimado para el 6 para que pase de ser 10 a ser 9. Y también cuando trata de hacer la estimación sobre el 3, pues él se daría cuenta que sería 4.
y el estimado que tenía en ese momento para 3 era 5, entonces 4 es menor que 5, entonces significaría que tanto el 6 como el 3 se está efectuando cambio en aristas que llegan a ellos, entonces habría que actualizar los predecesores y colocar el 3 y el 6 en la cola. Entonces en las distancias tendríamos que para 3 y para 6 habría cambio. En el 3 pasaría de 5 a 4, en el 6 pasaría de 10 a 9. En los predecesores, en el caso, de el 3, el predecesor seguiría siendo el 8, pero en el caso del 6 también seguiría siendo el 8. Lo que pasó aquí es que no hubo un cambio como tal en los predecesores, sino que hubo un cambio como tal con respecto a ellos, sino que hubo un cambio, se utilizó un valor actual sobre el estimado del costo que se tenía hasta el 8. El que sí cambió fue la conexión que teníamos con respecto al predecesor del 0, el predecesor del 2. El predecesor del 2 ahora pasaría, bueno, perdón, el predecesor del 2 seguiría siendo el 6, eso no cambió. Digamos, no hubiera un cambio sobre los predecesores como tal. En los conteos sí se actualizaron los conteos del 6 y del 3 para que ahorita pasen a ser 2. Después de esto, entonces se sacaría el siguiente elemento que está en la cola, que es el nodo 2, y se rejarían las aristas que tienen que ver con el 2, la arista que conecta el 2 con el 7 y la arista que conecta el 2 con el 3. Entonces, cuando se hace esto, se tiene que el costo estimado para llegar al 2 hasta este punto, tenemos que para llegar al 2 el costo estimado es 14. Entonces, como 14 menos 3 es 11, entonces, recordemos aquí, tenemos el costo estimado para el 14, ¿sí? Entonces eso no mejoraría el estimado que se tenía para el 7 hasta ese momento. Entonces algo similar ocurriría para el 3. 14 menos 1 es 13 y 13 no es menor que lo que se tiene hasta ese momento para el 3 porque es 4. Entonces por eso al relajar las aristas que tienen que ver con 2 no se efectuaría ningún cambio, entonces no se incluiría nada en la cola. Luego se continuaría con el siguiente vértice que está en la cola, que es el 1. En el caso del 1, entonces se procedería a relajar las aristas que salen del 1, que es la arista que conecta el 1 con el 0 y la arista que conecta el 1 con el 3. Como el estimado que tiene para el 0 es 0 y el estimado que se tiene para el 1 es 7, tenemos que 7 más 3 es 10, 10 no es menor que 0, entonces allí no se produciría ningún cambio. Luego, algo parecido ocurriría para el 3. 7 más 5 es 12, 12 no es mejor que 3, entonces no se produciría ningún cambio, no se agregaría nada a la cola y se continuaría con el siguiente elemento en la cola. El siguiente elemento de la cola es 3, entonces se extraería el 3 y se trataría o se relajaría la arista que conecta el 3 con el 4. Como el estimado que se tiene en este momento para el 3 es para el 3 es 4 y la arista que conecta el 3 con el 4 tiene valor 2, entonces tendríamos que daría 6. 6 no es mejor que lo que tiene para 4, que es 3, entonces por eso no se produciría ningún cambio, no se agregaría nada en la cola y se continuaría con el siguiente vértice que está en la cola, que es 6. Al sacar el 6, se procedería a relajar las aristas que conectan el 6 con el 5, el 6 con el 1, el 6 con el 2. Entonces, al hacer eso, tendríamos que el estimado que se tiene en ese momento hasta el 6 es 9. Y entonces tendríamos que en la arista que conecta el 6 con el 5, 9 más 2 daría 11. 11 no es mejor que el estimado que tiene para 5, que es 6, pero 9 menos 3 sería 6. Y 6 es mejor que el estimado que se tiene para 1, porque el estimado que se tiene para 1 es 7. Entonces lo mejoraría. Algo similar ocurriría con respecto al estimado que se tiene para el 2, porque el estimado que se tiene para el 2 en ese momento sería 14 y 9 más 4 sería 13. Entonces también mejoraría el valor para 2. Como ambos valores no están en la cola, ambos valores se colocarían en la cola y se tendría entonces que se actualizaría el valor del estimado para 2 que pasaría de 14 a 13 y el valor del estimado para 1 que pasaría de 7 a 6. Los predecesores no cambiarían, el predecesor seguiría siendo 6. Entonces el conteo también cambiaría para 2 y para 1, que ahorita serían 2 y 3 respectivamente.
Después de eso se sacaría el siguiente elemento que esté en la cola, que sería el 2. En el caso del 2 habría que relajar la arista que conecta el 2 con el 7, la arista que conecta el 2 con el 3. Al relajar la arista que conecta el 2 con el 3, con el 7, tenemos que el estimado que se tenía en ese momento hasta el 7 era 11, pero el estimado que se tiene hasta el 3, hasta el 2 es 10, y 10 menos, perdón, es 13, y 13 menos 13 es 10, y 10 es mejor que el estimado que tiene para 7, que es 11. Entonces, por eso solo mejoraría. Pero en el caso del 3, sería 13 menos 11, que es 12. 12 no es mejor que 4, que es el estimado que se tiene para el 3. Entonces, realmente solo se mejoraría a través de la arista que conecta el 2 con el 7. Por eso el 7 se colocaría en la cola. Y tendríamos que el único valor que se actualizó en cuanto a los estimados sería el del 7, que pasó de 11 a 10. El predecesor del 7 dejaría de ser 0 y pasaría a ser 2. Y, y posteriormente se establecería también el conteo para el 7 para que ahorita sea 2. Luego se continuaría con el siguiente elemento, la cola, que es 1. Al sacar el 1, se relajaría la arista que conecta el 1 con el 0 y la arista que conecta el 1 con el 5. La arista que conecta el 1 con el 0, dado que el estimado que se tiene para el 1, vimos por acá que era 6. 6 más 3 no es mejor que es 9, no es menor que 0, que entonces a través de esta lista no se mejora nada. Y 6 más 5 es 11 y 11 no es mejor que 4, que es el estimado que se tiene para 3. Entonces, de la relajación de las aristas que salen del 1 no se produce ningún cambio. Luego se extrae el siguiente elemento de la cola, que es el 7. Como el 7 no tiene ninguna arista, entonces no hay que hacer ninguna relajación, no se agrega nada a la cola y significaría que allí terminaría la ejecución del algoritmo porque la cola ya quedó vacía. Entonces, en ese punto, tendríamos que los valores para D serían 0, 6, 13, 13, 4 y 3, 6, 9, 16 para las distancias entre 0 y 0 y 1 y 2 y 3, así hasta el 8. Lo mismo para los predecesores, que serían estos que tenemos aquí, y los valores para conteo. Como ninguno de los valores de conteo es mayor que el número de aristas, que el número de vértices, perdón, que es 9, entonces significaría que no hay ciclos negativos y significaría que estos en efecto son la información de los predecesores. Y esta información que tenemos aquí coincide con la que calculamos hace un rato con el algoritmo original. Entonces sería la ejecución del algoritmo de Bellman-Ford optimizado. Y entonces tenemos ahora la implementación de este algoritmo, que es la que tenemos aquí. Tenemos el mismo procedimiento de inicializar, aunque en este inicializar he incluido, vamos a utilizar una estructura llamada encola que nos va a permitir saber en tiempo constante, de manera eficiente, si un elemento está en la cola o no, que va a ser un vector de booleanos, va a ser true cuando un elemento sí está en la cola, va a ser false cuando el elemento no está en la cola. Y tenemos el arreglo de conteo para el vector de conteo, que representa el atributo conteo para todos los vértices. En el método inicializar vamos a inicializar todas las posiciones de cola en falso y todas las posiciones de conteo en 0. El resto del procedimiento es igual a como lo teníamos anteriormente. Luego tendríamos entonces el procedimiento principal del algoritmo, que lo que hace es inicializar, llamar inicializar en principio con S, luego colocar S en la cola y colocar en el vector en cola en la posición S, que es true. De esta manera vamos a poder saber si un elemento está en la cola sin tener que procesar la cola, lo cual sería un poco engorroso y también ineficiente. Vamos a iterar mientras la cola no esté vacía, se va a extraer lo que está en la cola, lo que está en el frente de la cola, se va a quitar de la cola, también hay que decir que no está en la cola, entonces actualizando el valor en el vector en cola que estamos utilizando para saber si algo está en la cola o no. Luego se va a procesar todas las aristas que hay, perdón, todos los nodos adyacentes al nodo U que acabamos de sacar de la cola, y entonces va a ser el nodo B y con el peso que extraemos de la información que tenemos en la lista de adyacencia. Vamos a hacer la verificación que tenemos que hacer para poder relajar. Recuerden entonces que esta primera condición es simplemente para poder simular la manipulación con el infinito, y esta condición que está aquí pues sí es la condición de relajación. Si la condición es cierta, pues se actualiza el valor de D para B, se actualiza el valor de pi para B, y también si B no está en la cola, entonces lo colocamos en la cola, hacemos cola.push de B, marcamos en el vector en cola que para B ya ahorita es true, y incrementamos el valor de conteo para B. Luego hacemos la verificación de si conteo en la posición B es mayor que N. Si fuese mayor que
N significaría que hay un ciclo negativo, entonces se retornaría falso indicando que encontró un ciclo negativo, y si no continuaría extrayendo elementos de la cola, procesando los nodos adyacentes a él, tratando de relajar las aristas correspondientes hasta que la cola esté vacía, y cuando la cola esté vacía pues retornaría true, indicando que no habían ciclos negativos y que se calcularon adecuadamente los costos de los caminos más cortos. Ya digamos la parte del main sería pues idéntica a la que teníamos para el algoritmo de Bellman-Ford original, y pues digamos que la ejecución del algoritmo pues la podemos ver por acá. Entonces el algoritmo se llama Bellman-Ford OPT, entonces lo compilamos y lo podemos ejecutar entonces con el mismo grafo que teníamos en las diapositivas, que era grafo dir5.txt. Nos mostraría la información que esperábamos, que podremos corroborar, y básicamente esa sería la implementación entonces del algoritmo de Bellman-Ford optimizado. Entonces, pues esto es, digamos, unos primeros algoritmos para el problema de caminos más cortos desde un único origen. En la siguiente oportunidad tendremos otro algoritmo que tiene que ver con caminos más cortos, que es el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo que es más eficiente que los algoritmos que vimos hoy, pero el problema del algoritmo de Dijkstra es que no puede trabajar con aristas que tengan pesos negativos. Entonces, al no poder trabajar con aristas que tengan pesos negativos, este algoritmo no es capaz de detectar, bueno, ya genera una restricción para el uso del algoritmo, y también pues no es capaz de detectar los ciclos negativos que sí podemos detectar con Bellman-Ford. Entonces, ese será el tema de la siguiente oportunidad. Finalizo con una leve menciona porque el problema de caminos más cortos es interesante. El problema de caminos más cortos nos permite responder preguntas como, por ejemplo, si tenemos una red eléctrica, por ejemplo, siguiendo un ejemplo de redes eléctricas. Entonces, si los nodos de la red eléctrica son las torres y las aristas pues son los cables que están entre las torres, entonces digamos que hay algún costo de transmitir entre una torre y otra. Entonces, el problema de camino más corto nos permitiría saber cuál es la secuencia de torres que deben comunicarse o por las cuales se debe transmitir energía para minimizar el costo total, ¿sí? Entonces, un problema más sencillo sería alguien que tiene que llegar desde un punto hasta otro utilizando diferentes rutas de buses. Entonces, tiene conocimiento del tiempo que le puede tardar tomando una ruta que lo lleva entre el punto A y el punto B, luego tomando una ruta que lo lleva entre el punto B y el punto C, y quiere saber para cada punto en el escenario cuál es el costo desde su casa hasta mínimo hasta todos los puntos, o sea, cuál es el menor valor de tiempo que le va a tomar ir a los diferentes puntos. Como estos, pues hay múltiples ejemplos. Ya también más adelante en un video futuro miraremos algunos ejemplos prácticos de problemas que podemos resolver con los algoritmos para caminos más cortos. Entonces, pues espero que haya sido de utilidad las explicaciones de este video. Pues cualquier duda, una vez más, no duden en escribirme, no duden en contactarme. El material va a estar disponible en la página. O sea, todo lo que tratamos, todo el material que utilicé hoy, pues va a estar disponible en el material del curso. Si alguien no hace parte del curso y quiere acceder al material, con mucho gusto, y está viendo este video, con mucho gusto me puede dejar un comentario en el canal, me puede escribir un correo y con gusto le compartiré el material. No duden en escribirme cualquier duda. Recuerden que es importante cacharle el algoritmo, hacer como ejemplos en papel de cómo se ejecuta el algoritmo para entenderlo. Y una vez se entiende bien el algoritmo, pues la implementación hay que lidiar con algunos detalles, pero digamos que eso es más fácil de entender cuando ya se entiende bien el algoritmo. Entonces, pues espero verlos pronto.